de, bueno, ¿cuál es la distinción entre lo ontológico y lo metodológico? A ver si alguien puede Ahí, responder. sí, yo lo entiendo por ahí del prólogo que aclara, ¿se escucha? Sí. Sí, sí. Ah, eh, como que aclara que la cuestión del ser, la metafísica, él va a ser como, está de acuerdo en hacerle la crítica a toda la tradición de la filosofía clásica de quedarse en el problema de lo inabarcable de la cosa en sí. Lo que él da como una realidad y a partir de eso poder dar un sustento a las ciencias del espíritu, no lo propone como, él dice que no lo propone como un método, pero sí aclarar las condiciones con las cuales se establece y que es una condición ontológica del sujeto, que es la característica de comprender. Entonces él dice que en realidad lo real es lo fenomenológico, después lo demás no podemos definirlo. O sea, ahí está la metafísica y va a estar siempre, pero bueno, creo que entendí algo así. Sí, está bien lo que decís, pero yo te daría una precisión técnica. Le estás haciendo decir cosas a Gadamer que Gadamer tampoco se anima a decir con toda la claridad que vos la estás diciendo, digamos. Ah, Es decir, yo creo que él está tratando de revisar esta idea de que que lo que es lo fenomenológico. O sea, está también pensando ese problema, digamos. Yo, lo que me parece importante destacar, bueno, no sé si alguien tiene más anotado algo sobre sobre el primer punto, estaría bueno que lo diga ahora. porque justo a Hegel le está criticando eso, la ontologización de la historia Sí, sí, y esa metafísica especulativa. sí, bueno, pero vayamos por partes, porque si no nos vamos a meter como nos vamos al postre sin comernos la introducción. No, no, porque me gustaría que podamos ver si podemos precisar cuál es la diferencia, porque todo como que no podemos definir lo de la hermenéutica ontológica sin quedarnos, sin decir que él, bueno, como que se quiere meter en la discusión de la discusión de la explicación, comprensión. ¿Están de acuerdo con eso? ¿Les parece que está bien? O sea, ¿cómo podríamos formularlo de otra manera? ¿Alguien que haya notado algo del texto? Él no entra en ese debate, él está hablando de una condición previa a cualquier conocimiento. En ese sentido es lo fenomenológico, por lo que entendí. Incluso condiciona hasta para el acceso científico al mundo, la comprensión. Es un modo. A ver, ¿alguien más que quiere decir algo? Porque la pregunta era cuál es la tarea constante de la comprensión y el rol de las opiniones previas. Pero parte de eso tiene que ver con esta discusión de la relación entre lo ontológico y lo metodológico. ¿Alguien tiene anotado algo? ¿Querés leer de vuelta, Pará, Fabricio? Sí. estamos en la pregunta 3. ¿Cuál sería la pregunta? Yo tengo encima. ¿Cuál? A ver, lee la pregunta, por favor. ¿Cuál es la tarea constante de la comprensión y el rol de las opiniones previas? Esa sí, no, perdón, antes de eso estaba, ¿cuál es la posición de Gadamer entre la hermenéutica? Gracias. Y distingue entre Ah, metodológica y hermenéutica ontológica. Está bien, gracias. Gracias por la precisión, nos habíamos salteado. jeje. A ver. Bueno, yo voy a leer una parte que la tengo anotada, pero no, a ver, no, está ahí en la primera parte, dice, mi intención es componer una mi intención no es componer una preceptiva del comprender como intentaba la vieja hermenéutica, dice. No pretendía desarrollar un sistema de reglas para describir e incluso guiar el procedimiento metodológico de la ciencia del espíritu. Tampoco era mi idea investigar los fundamentos teóricos del trabajo de la ciencia del espíritu con el fin de orientar hacia la práctica los conocimientos alcanzados. Si existe alguna conclusión práctica para la investigación que propongo aquí, no será en ningún caso nada parecido a un compromiso científico, sino que tendrá que ver más bien con la honestidad científica de admitir el compromiso que de hecho
opera en toda comprensión. Y después agrega, ¿qué? Es decir, básicamente la respuesta a la pregunta es, ¿cuál es la posición de Gadamer ante la hermenéutica? Bueno, que la hermenéutica no puede ubicarse como una tarea como una metodología. Ahí le está rompiendo con la interpretación tradicional que se hacía en la filosofía alemana de hermenéutica, entendida como la ciencia de la interpretación, como un conjunto de reglas que uno tenía que seguir, y que en ese sentido la discusión en torno a la explicación y la comprensión en cierta medida había desembocado en cierta disputa metodológica. Es decir, ¿no? Mismo, sobre todo, o sea, tanto la escuela positivista había terminado de plantearlo, el monismo metodológico. Es decir, ¿no? Como forma, digamos, de negociación, y decir, bueno, discutamos cuál es la metodología para aproximarnos a nuestros diferentes objetos. Entonces él quiere romper con eso, y fíjense que dice, bueno, en realidad la hermenéutica entendida como ontología, es decir, cuando dice la hermenéutica entendida como ontología, hay que entenderlo verdaderamente como algo radical, en el sentido de que efectivamente para él el ser es ser a partir de comprender. Es decir, es una tarea, el ser se constituye como ser a partir de que comprende. Es decir, en el ejercicio de la comprensión es que el ser llega a ser, digamos, por decirlo de alguna manera. O dicho de manera todavía más oscura, dice, la comprensión es la forma del estar ahí. O sea, somos en el mundo a partir de que estamos comprendiendo ese mundo. Y a partir de que actuamos en el mundo. Y ahí hay cierto dualismo, porque él reconoce, digamos, no es que niega a la manera kantiana, digamos, la posibilidad, digamos, de conocer el fenómeno. Yo ahí no me parece que él lo que está tratando de hacer es situarse, que efectivamente lo que nosotros podemos conocer en el marco, digamos, de nuestra comprensión que está históricamente situada, está dotado de una objetividad. ¿Se entiende lo que quiero decir? O sea, lo que nosotros llegamos a comprender, o sea, la comprensión es histórica porque comprende la objetividad, que también al mismo tiempo es histórica. Es decir, la cosa que nosotros comprendemos es una cosa situada históricamente. Y ahí, y la historicidad del comprender está en los dos polos de la relación. Está tanto en el polo está tanto en el polo del sujeto, de la subjetividad que comprende, como en el polo de la cosa. Es decir, en ambos polos está esa situación. Creo que voy a hacer una modificación porque había quedado otra pantalla. ¿Se entiende? Entonces, desde ese punto de vista, es que él niega a aceptar la hermenéutica como una metodología. Y después dice más abajo, dice, para expresarlo kantianamente, dice, la pregunta ¿cómo es posible una comprensión? Es una pregunta en realidad que precede a todo comportamiento comprensivo de la subjetividad, dice, incluso al metodológico de las ciencias comprensivas, a su norma y a sus reglas. La analítica temporal del estar ahí humano en Heidegger ha mostrado, en mi opinión, dice Gadamer, de una manera convincente que la comprensión no es uno de los modos del comportamiento del sujeto, sino el modo de ser del propio estar ahí. ¿No? Es decir, la particularidad del estar ahí es comprender. Entonces, eso es lo que, o sea, lo que es propio del estar ahí, lo que es propio del ser, es el comprender. Entonces, ahí hay una inversión, digamos. Y en ese sentido, a mí me parece que el concepto de historicidad tiene un peso muy relevante, porque la historicidad sería la condición de posibilidad de la comprensión en cierta medida. Porque la historicidad del sujeto, más adelante va a decir algo así, tener conciencia histórica es suspender el peso de la tradición sobre el objeto. Es lograr distanciarnos del objeto para poder pensar la historicidad del objeto. O sea, fíjense, cuando yo asumo que yo estoy situado históricamente y que al mismo tiempo el objeto está situado históricamente, es que logro tener
es que la historicidad digamos, logra ser metodológica, por decirlo de alguna manera. No sé si sería la palabra decir logra ser metodológica, pero incrementa mi comprensión, digamos, ¿no? Incrementa mi posibilidad de tener conciencia de ese acto de la comprensión, ¿no? Ahí me parece, pero también el hecho de que él rompa con la idea metodológica de la hermenéutica también es relevante en el sentido de que él está pensando en que la propia historicidad del conocimiento no es solamente constitutiva de la ciencia del espíritu, sino de cualquier ser humano, incluyendo el ser humano de la ciencia de la naturaleza. Entonces ahí es lo que él plantea, es como una ruptura, digamos, en la idea de que habría una historicidad de lo humano y una universalidad abstracta de lo natural, ¿no? Entonces fíjense que ahí no lo plantea, digamos, en esta parte del texto con toda la claridad, en otras partes del texto más adelante lo vuelve retoma esta idea, pero también dice, bueno, yo siempre pongo el ejemplo, dice, es un ejemplo que pone Gadamer, dice, la ciencia de la naturaleza han logrado incorporar el punto de vista del observador a la ecuación de su propia mirada acerca de lo que es. Sobre todo él lo dice y pone el ejemplo concretamente a partir de la teoría de la relatividad de Einstein. Es decir, la ciencia de la naturaleza, la física, ha logrado incorporar en su objeto la mirada del observador. Dice, en cambio, dice, no lo dice de esta manera, pero dice, habría cierta ingenuidad en pensar en que lo que es propio, o sea, que lo que es propio, digamos, de todo ser, es una particularidad metodológica de la ciencia del espíritu. Es decir, lo que aparece como particularidad metodológica, es decir, esta idea de la historicidad del conocimiento, en realidad es una característica de toda subjetividad. ¿Se entiende un poco la idea? La verdad que acá estamos en filosofía pura ahora, ¿eh? Para los historiadores y todo también para los estudiantes de historia es difícil. Entonces, Esteban, sí, por favor. Te escucho. pues escucha, te cortó ahí cuando estabas diciendo de la historicidad, sería una condición para la atención. ¿Cómo Sí, esa parte que dijiste que era clarísima, pero justo no lo vas a escuchar bien? no, que la historicidad, justamente la historicidad, sí, efectivamente, para Gadamer para Gadamer la historicidad es constitutiva de la situación del sujeto. Digamos, el hecho de que el comprender sea la forma del estar ahí, también marca la propia historicidad del sujeto. O sea, marca la historicidad del objeto, porque nuestro objeto, digamos, es un resultado. El objeto de conocimiento es conocido a partir de la tradición, pero también el problema de la construcción, digamos, el mundo humano es una construcción de la tradición. Y cuando él pone el ejemplo que yo decía recién, el ejemplo de la física, también pone en cuestionamiento la idea de objetividad que maneja las ciencias naturales o la idea estándar ingenua de ciencias naturales. Hay un ejemplo que yo después busqué y que lo hablé con algunos colegas míos, amigos sobre todo de La Plata, que tengo un amigo científico que siempre que es meteorólogo, siempre lo llamo para ayudarme con las dudas, que es el ejemplo de la teoría de la relatividad y el transcurso del tiempo. El tiempo, que es visto de manera, digamos, inmutable, como medida inmutable en la versión, digamos, newtoniana de la física, la teoría de la relatividad lo modifica totalmente y lo vuelve relativo. Y hay un ejemplo que es la paradoja, digamos, por ejemplo, la siguiente paradoja. Vos tenés, si el tiempo es relativo, vos tenés dos hermanos gemelos que viven en la Tierra y uno emprende un viaje interestelar a la velocidad de la luz y el otro se queda en la Tierra. La pregunta es, ¿el tiempo va a transcurrir de manera igual para esos dos hermanos? Bueno, no. Para el hermano que viaja, digamos, en la nave espacial a la velocidad de la luz, el tiempo va a transcurrir más lento que para el hermano que permanece en la Tierra. O sea, cuando retorne el hermano de su viaje interespacial, va a descubrir que su hermano
es mucho más viejo que él o es más viejo que él. Por lo menos en punto de vista teórico eso sería posible a partir de la teoría de la relatividad. ¿Y qué es lo que quiere decir? Bueno, el objeto también es dependiente de la mirada del observador. Es decir, hasta algo tan inelástico como el tiempo físico, el tiempo universal, el tiempo del cosmos, el tiempo del universo, también depende de la mirada del observador. O sea, aquel observador que se aleja de la Tierra, o sea, que cambia el punto de vista que cambia el punto de vista de observación con relación al otro observador, modifica su percepción del tiempo, por lo cual lo que aparecía como una constante inelástica o universal, que nunca sea imposible de ser modificada, puede ser susceptible, puede incluir la mirada del observador. Entonces, ¿qué es lo que dice Gadamer? Dice, bueno, esto resuelve, desde el punto de vista de la teoría física, lo que las ciencias sociales no han resuelto desde el punto de vista metodológico y lo que tampoco ha resuelto la tradición filosófica, que es la historicidad del sujeto. Pero la historicidad del sujeto no es solamente una metodología que uno puede seguir para decir, bueno, yo analizo la realidad situándome para pensarla históricamente, sino que la condición de que pueda analizar la realidad es justamente que yo soy un sujeto histórico. Y el tener una comprensión situada históricamente, digamos, de la realidad, no es una excepcionalidad de las ciencias sociales, sino que es la característica que es propia de toda subjetividad. Esa es la gran revolución que lleva adelante Gadamer. Esa es la gran revolución que lleva adelante Gadamer y de la que toda la filosofía posterior a Gadamer es deudora. Que es la idea del punto de construir la relatividad del punto de vista, pero no como una especulación, sino como una construcción histórico-objetiva, ¿no? Entonces dice, sin embargo, dice, la comprensión se convierte en una tarea necesitada de dirección metodológica a partir del momento que surge la conciencia histórica, que es lo que yo decía antes, que implica una distancia fundamental del presente frente a toda transmisión histórica. La tesis fundamental de mi libro es que en toda comprensión opera el momento de una historia efectual y que sigue operando allí donde se ha firmado ya la metodología de la moderna ciencia histórica, haciendo de lo que ha devenido históricamente, de lo transmitido por la historia, un objeto que se trata de establecer, igual que un dato experimental, como si la tradición fuese extraña en el mismo sentido y humanamente hablando tan incomprensible como el objeto de la física. Y continúa, dice. Esto es lo que legitima la cierta ambigüedad del concepto de conciencia de la historia efectual tal como yo lo empleo. Esta ambigüedad consiste en que con él se designa, por una parte, lo producido por el curso de la historia y la conciencia determinada por ella, y por otra, a la conciencia de este mismo haberse producido y estar determinado. ¿Está? Es decir, la historia efectual sería tanto lo conocido como la conciencia, como el reconocer que lo conocido es el resultado, digamos, del curso histórico, pero también al mismo tiempo que en lo conocido interviene el proceso de conocimiento, del cual que también al mismo tiempo es un resultado histórico. ¿Por qué? Porque en el proceso del conocimiento está la tradición, que es el otro gran eje, digamos, argumental de Gadamer. El peso de la tradición, o sea, porque ¿cómo se expresa la historicidad del conocer? Se expresa como tradición. Yo nunca soy... a mí me parece que una de las formas un ejemplo que me parece genial es cuando las feministas denuncian a nosotros los hombres, los varones cis, que dicen, es el patriarcado el que está hablando. Bueno, eso me parece, a mí, yo lo leo perdónenme, pero lo leo en clave de gadameriana, ¿no? Es decir, después eso tiene un montón de implicancias éticas, ¿no? Que digamos, la pregunta sería, bueno, ¿en qué medida uno se relaciona con esos prejuicios? ¿No? ¿En qué medida uno reconoce y dialoga con la tradición? O sea, ¿no? ¿En qué medida dialoga uno con la tradición de la que es parte y cómo lidia con esa tradición? Pero esa idea, digamos, la idea del patriarcado, la idea de hablar desde la tradición,
lo pongo como ejemplo, tiene que ver con esto. Digamos. Había alguna compañera que quería hablar